Muy buenas noches. Después del periodo vacacional de Semana Santa, estamos ya de regreso para hablar de los temas más importantes a nivel nacional e internacional. Gracias por acompañarnos de nuevo en Es la Hora de Opinar. Y vamos a comenzar con lo que fue, me parece, la nota más importante de la semana pasada, la tragedia ocurrida en Taxco, Guerrero. Hartos de la violencia en el país y de los altos niveles de impunidad, pobladores de aquella ciudad lincharon a una mujer por el secuestro y asesinato de una niña de 8 años. Este es uno de muchos casos donde la gente busca hacer justicia por su propia mano. Y para debatir sobre la violencia, los linchamientos, en fin, lo que está pasando en México, y desgraciadamente desde hace mucho, saludo a Ana Laura Magaloni. Ana, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Leo. Buenas noches. Héctor Aguilar Camín, muy buenas noches. ¿Cómo están? Javier Tello, muy buenas noches. Leo, buenas noches. Desgraciadamente no es nada nuevo, Javier, esto, ¿no? En efecto, ¿no? De hecho, Carlos Puch escribió 2 editoriales recientes, un poco transmitiendo esa sensación de caray, llevamos ya 3 sexenios hablando de estas cosas, sí. Parece que aprendemos, parece que de repente se ven posibles soluciones, pero en realidad no avanza la cosa, transmitiendo muy bien y describiendo muy bien tanto la sensación que muchos ciudadanos tienen ante al reto, el problema, como una cierta frustración, ¿no? Pero en efecto lo de Texcoco, que se suma a varios otros episodios, el día reciente, perdón, Taxco. Varios otros episodios también de violencia, pero con 2 elementos en el caso, creo, de Texcoco. Taxco. Híjole, porque digo Texcoco, perdón, Taxco. Que le dan un tono profundamente triste, horrible, sí. Que es esta parte, primero, de violencia en contra de menores de edad. Sean quien sean, una niña de 8 años. Que sea una niña de 8 años que iba a una fiesta a nadar, sí, ¿no? Sí, y por el otro lado también un aspecto que ya hemos visto antes de una enorme violencia ciudadana de cara a presuntos criminales, en este caso un linchamiento de una mujer. Que murió la mujer. Murió, sí. Y yo diría que precisamente valdría una de las cosas que creo que ya se ha dicho mucho, no hablar de la violencia, sino empezar a distinguir entre distintas violencias. Sí. Una cosa es el secuestro, sí. Otra cosa es la violencia por derecho de piso, sí, otra cosa es el control de ciertos productos y ciertos mercados como el pollo, otra cosa es la violencia política, otra cosa es la violencia entre grupos criminales, etcétera, etcétera, etcétera. La violencia del linchamiento. La violencia del linchamiento. Ese es otro tipo de violencia, claro. Y deberíamos de poder combatir algunas de estas violencias. Por ejemplo, la violencia en contra de menores de edad. El Estado sí se debería de lanzar con todo lo que tiene para asegurar que exista consecuencias, que no haya impunidad como resultado de esa violencia. Aquí en el caso de lo de Taxco, lo increíble es que los pobladores se lanzaron al linchamiento porque no podían arrestar a la presunta culpable porque no llegaba la orden de aprehensión del Ministerio Público, del fiscal, ¿no? ¿Cómo es posible eso? Pero, a ver, a mí me parece, y coincido contigo, que habría que empezar a diferenciar las violencias, porque cuando empezó esta narrativa y el país violento, que fue en el sexenio de Felipe Calderón, había una narrativa que lo explicaba todo, ¿no? Los grupos criminales se están peleando entre sí, son las plazas, no las creí. Y hoy en día no hay ninguna explicación de estos niveles de violencia y de la manera como particular en la que se meten en la vida muy íntima de las personas. El cobro de piso, el secuestro, la violación, el abuso sexual, las chicas drogadas en los bares, el otro que salió del no sé qué y apareció muerto en no sé dónde, o sea, esto ya es otra cosa que no tiene que ver con esa vieja narrativa de la droga. No. Ni una niña de esa edad. ¿Por qué va a morir una niña de 8 años? O sea, no hay nada económico metido, no hay ningún negocio, o sea, como la criminalidad como negocio, esa es una que conocemos y la hemos discutido muchísimo más, que esta cosa de cuando se empieza a deteriorar de tal manera el tejido social, pero de tal manera que todo el mundo se siente con derecho a hacer cosas horrendas. Ahora que estabas mencionando esto, yo recordé
un artículo de Fernando Escalante en el sexenio de Calderón, si no mal recuerdo, en Nexos. La muerte tiene permiso, ¿no? Sí. Que es pero eso era el salto de la violencia. Sí. Sí. Y era la tesis central. Un gran texto en Nexos, y ahora lo reprodujo un poco, ¿no es verdad? Y escribió otro texto muy bueno también. Es José Antonio Aguilar. José Antonio Aguilar Rivera. ¿Cuándo? En el de abril. Recuerdo que era un artículo que tenía que ver con la reacción del entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México, López Obrador, ante 2 linchamientos que hubo. Sí. Muy famosos. Uno de unos policías, que lo vimos prácticamente en televisión, el linchamiento de esos policías. Nunca quedó claro qué es lo que había pasado. Al parecer, estaban investigando una célula de narcomenudistas y criminales, y esos mismos asusaron a la gente para linchar. Pero hubo otro en que lincharon a unos que habían robado, si me acuerdo bien, una iglesia. Y los lincharon, los feligreses, o los que hayan sido. Bueno, los que estaban ahí en torno a la iglesia. Y la reacción de entonces de López Obrador, no estoy queriendo hacer una crítica ahorita, ni mucho menos, simplemente como el dato que le llamó la atención a José Antonio Aguilar es: con las creencias del pueblo no hay que meterse. Exacto, del México profundo. El México profundo no hay que meterse. Ahora, yo seguiría el hilo que dice Javier. Hay que distinguir entre tipos de violencia, y creo que también hay que distinguir entre tipos de linchamiento, porque no todos son iguales, ni responden a lo mismo. El problema es que, como lo que sí sucede es que nunca los investigamos. Nunca se investigan. Entonces, nunca reconstruyes la verdadera mecánica mediante la cual esta mujer, que era una homicida o cómplice de homicidio de la niña, es linchada. Sí. Pero de la dinámica interna, lo que yo vi terrible en un video es que ya estaba prácticamente muerta o inerte. Sí. Y un hombre dice, todavía, claro, ahora le toca a las mujeres. Ya pasamos los hombres, ahora le toca a las mujeres. Hasta que viene una mujer y la patea también. Bueno, esa lógica interna de qué es lo que provoca eso, me parece a mí que estamos a ciegas realmente sobre cuál es la dinámica social específica que produce un acto de barbarie. Esto de Canetti, ¿no? ¿No se acuerdan lo de Canetti, de las masas? Sí, la masa enardecida, ¿no? Pero hay algo que mencionas, Héctor, que a mí me parece que podría ser un muy buen punto de partida en México, que se llama impunidad. Sí. O sea, como yo no he visto, la reforma penal lo que sí provocó es muchísima más dificultad para que el sistema pueda imputar responsabilidades. Las otras las imputaba mal, entonces no estoy defendiendo la otra, ¿no? Pero lo que quiero decir es, la tasa de impunidad en México es tal que no hay forma de poder establecer una línea como de lo inadmisible para todos. Pero a través de una historia creíble en un sistema de justicia, no estas cosas que veíamos con Genaro García Luna. Pero eso no justifica el linchamiento. No justifica nada, pero lo que yo creo que hay algo que define a México es un nivel de impunidad atípico, digamos. Javier. Sí, un pendiente, y yo me acuerdo en el debate alrededor de la reforma penal, de aquella reforma penal, mi postura en esas épocas, yo estaba en una ONG metido en esos temas, era que si a mí me preguntaban qué zona había que trabajar y mejorar, eran las fiscalías más que los tribunales. Sí, igual obviamente toda la cadenita, ¿no? Sí. Necesitas trabajar toda la cadenita. Pero para mí policías, fiscales, jueces y prisión. Exacto. ¿No? Pero para mí lo más urgente, entonces, y ahora, son las fiscalías. En parte por un argumento que tiene que ver con impunidad. Pero regreso al tema de los linchamientos. Y vemos aquí, porque la frase que utilizaste es hacer justicia por propia mano. No se dice... No es buena. No es buena frase, yo creo. No,
No es justicia. No es justicia. Eso no es justicia. Es venganza. Pero lo interesante... Es venganza, sí. En realidad es venganza. Es un acto de locura. Sí, ¿Quién sí, sabe claro. si eso es venganza? Pero en todo caso, la palabra que se utiliza es justicia, no hacer aplicación de derecho por propia mano. Entonces, en una sociedad, yo soy de los que hemos tenido esta discusión, que sí tiene sentido analítico hacer una distinción entre ley y justicia. Eso es muy distinto a que culturalmente en una sociedad se vaya separando la idea de justicia de la idea de la ley, al grado que estas gentes sienten que no hay ley y que si se va a hacer justicia, nunca se va a hacer justicia a través de la ley. Y si se va a hacer justicia, la única manera de hacer justicia es por propia mano. Entonces, parte de lo que provoca la impunidad es que en la cabeza de la gente se va separando la ley de la justicia de una manera que es muy Pero es importante, este sociedad. tema de lo que pasó en Taxco, yo coincido con ustedes, no es justicia, es venganza. Claro. No, o sea, lo que vimos, esta mujer, aparte la desnudaron, o sea yo ni siquiera creo que sea como venganza. Medieval el asunto, Yo no creo que sea venganza. Es furia. Es un acto colectivo de furia, de enojo, de frustración. Es otra cosa. Y es distinto cada uno. Según José Antonio, Pablo Maluf, que es colaborador de estas mesas, está por publicar un libro que se llama Pueblo Sabio y Bueno, reflexiones sobre los linchamientos en México. Ojalá haya una buena categorización, porque yo recuerdo, digo, generacionalmente, el linchamiento de los alpinistas que fueron estudiantes en Canoa, que dio lugar a una... ¿Se acuerdan de la película? Pero eso era religioso, Fue ¿no? por la instigación... por comunistas. Por la instigación de un cura. Un cura. Porque eran comunistas y quién sabe qué iban a hacer. Recuerdo otras... Qué fuerte. En donde, aquí en Ecatepec o cerca, hubo linchamientos porque habían tenido intentos de secuestros, de raptos de niños, y había el ambiente en las cuadras de que había tipos raros que venían a tratar de robarse a los niños, y lincharon a unos que les parecieron sospechosos. Recientemente lincharon a un muchacho ingeniero cerca, que no tiene nada que ver, porque lo juzgaron que era un tipo que venía con no sé qué banda a intentar no sé qué daño al pueblo. A unos encuestadores también. Hay un origen de pánico. Sí. Hay un frecuente origen de pánico generado por el rumor entre la comunidad que anda buscando protegerse y termina en estos desastres. Ahora, ¿cómo compara esto? Porque decimos, esta característica de México, ¿de veras es característica de México? No. ¿De dónde viene la palabra linchamiento? De la legalización de una ley para linchar negros en Estados Unidos. De ahí viene. Lynching, entonces, claro. ¿no? Sí. Es la ley Lynch, ¿no? Sí. Legalizaba el linchamiento de negros. Sí. Eso era. O no, legalizaba el linchamiento de mobs sobre, no sé, justicia o injusticia por propia, o venganza por propia mano. Entonces, ¿cómo compara México? ¿Estamos realmente en una cultura única de esto? No, a ver, yo sí creo que es un símbolo de incivilidad. Sí, totalmente. El linchamiento, o sea, entre más civilizados los pueblos, menos linchamientos hay, ¿no? No, pero si hay una... Por ejemplo, hablabas de motivos detrás de los linchamientos, te faltó mencionar uno importante en México que se parece más a Estados Unidos, que es el racismo. Los linchamientos de chinos, de población china a principios del siglo pasado, son muy parecidos a los linchamientos que hubo también de chinos en Estados Unidos y que tienen una motivación racista. Y en San Juan Chamula por el tema de las religiones también, por religión. ¿no? Exacto. Por religión. Exacto. Pero los datos de linchamientos en Estados Unidos, si quieres hablar de números, Estados si ves Unidos, los datos, después de la guerra civil hasta los 1930s, 40s, son escalofriantes la cantidad de linchamientos que hubo en el sur de Estados Unidos de negros. Es una cosa espeluznante. Espeluznante. No, Estados Unidos tampoco es ejemplo aquí, ¿no? Hay que decirlo. Pero, a ver, quiero unir esto a otra noticia que pasó durante las vacaciones, el secuestro de 60 personas. O sea, es que de familias. No supuestamente había un arreglo entre los mafiosos de con la familia no te metas. Bueno, ya también eso está roto. No, pero además lo sacaron a plena luz del día, con niños, mujeres, esposas, 60 Y todavía, casas. por cierto, hay algunos desaparecidos, ¿eh? No,
Y luego los fueron regresando a cada uno. Ninguno se atrevió a denunciar. O sea, venían puestos así de, si ustedes denuncian, o sea, pero ¿cómo puede pasar eso? O sea, cuando hablas de los distintos tipos de violencia, ¿cómo imaginamos que en un país llegan a un pueblo unos señores, se sacan a 60 familias? Y se los llevan. Pasa todo el tiempo. Oye, no es un pueblo. Es en Culiacán. Es muy impresionante. Es en la capital de Sinaloa. A mí me parece. Bueno, a ver, un detalle muy importante que menciona José Antonio Aguilar en su análisis del libro de Maluf, es que esto no sucede en comunidades aisladas, incivilizadas, remontadas. No. Esto sucede en ciudades importantes, integradas, en partes de esa ciudad, obviamente. De día. En el centro de México. No es algo que sucede en la barbarie remontada en la sierra. No. Sucede en espacios urbanos bastante bien consolidados. Entonces, esto es un tema a considerar. Lo de Culiacán no tiene absolutamente nada que ver con esto, según la manta que dejaron los que se llevaron a esa gente. Sí, pero... Según la manta que dejaron los que se llevaron a esta gente, es que esas familias es de unos rateros. Y nosotros, los adversarios de los chapitos, no vamos a tolerar que en Culiacán haya rateros. ¿Pero entonces, por qué se llevaron a todos? Se los llevaron para demostrarles a los rateros que les puede pasar a su familia y se los van a ir devolviendo y que dejen de ser rateros. Es decir, esos están asumiéndose como policía. Es muy distinto. Ofreciendo. No, yo digo que es muy distinto, pero es en el mismo contexto. ¿Cuál es el contexto? La falta de Estado, ¿no? Bueno, Puch, falta de Estado. Puch, en estos editoriales dices, en una de esas el problema es más serio. Estado está ahí, pero está coludido. ¿Me entiendes? O sea, en Colombia, por ejemplo, hubo una época en que no había presencia del Estado literalmente en ciertas zonas del país. Aquí el problema que tenemos, si es Culiacán, no es falta de Estado. Hay un el Estado ahí está. Hay un gobernador, Palacio Nacional, Palacio de Gobierno. Hay un shadow state. Sí. Pero bueno, pero ¿qué tipo de Estado? Más bien, ¿no? Es viable que tú puedas sacar a cuántas familias. Si no está coludido el Estado, ¿cómo le haces para arrojar cadáveres si no está coludido el Estado? O sea, yo sí creo que uno de los grandes problemas del sistema de seguridad y de justicia mexicano es que la captura política generó capturas económicas y que esas nunca Pero, por ejemplo, regresando al linchamiento de Tasco, Ana Laura, ahí estaba la policía. O sea, la bajaron de la camioneta de la policía. Eso es muy impresionante. Y la policía dijo, no, yo con Fuente Ovejuna no me meto. Eso es muy común en los linchamientos en México y fuera de México. O sea, pero ¿y entonces dónde está el Estado? O sea, ¿por qué no mandaron más policía? ¿Por qué no llegó la guardia? Pero ¿cuál es la alternativa? Tú como policía, no te voy a decir muchos, 15, jóvenes, realmente enardecidos que quieren linchar a alguien. Tú te metes en medio y ¿qué pasa? No. Tienes que pelearte con ellos. Pero Héctor, se tardaron un día. ¿Qué es lo que sigue? Se tardaron ¿Que les dispares? un día. Pues disparas al aire, no sé. Bueno, disparas al aire. Por cierto, la gobernadora de Campeche trae un problemón ahorita, porque también muy brutos mandaron a la policía femenina ¿cómo se llama? A un reclusorio. Nada que ver, es un idiota. Pero es que todo esto, a ver... Tú dices, no tiene nada que ver. Yo creo que al revés. Todas son estas historias que dices. Con el linchamiento. Tienen un hilo conductor. Con el linchamiento de Tasco. Sí. Que no tiene nada que ver. Lo de Culiacán es que los delincuentes se sienten la policía de Culiacán. Sí. Y los dejan. Sí. Bueno, ese es un problema. La otra señora, que está, no sé dónde tiene el cerebelo, manda a unas mujeres policías desarmadas a una prisión de salvajes que están metidos ahí. Lo menos que hace, ¿qué es? El salvajismo. Bueno, pues entonces, ¿de quién es la culpa? Sí. Ahora, la policía que llega ante la turba del linchamiento de la señora responsable o supuesta responsable del asesinato de la niña, pues ¿qué va a hacer? ¿Agarrarse a tiros con la turba? Son situaciones completamente distintas. Por eso digo que separemos cada cosa, porque si no Estoy completamente de acuerdo, separémoslo, pero el hilo conductor es policías que no funcionan. Sí. ¿O no? Sí. El problema del hilo conductor es que terminas con una bala mágica, ¿no?
Entonces, ¿hay que arreglar las policías? No. ¿Hay que arreglar las fiscalías? No. ¿Hay que No. Sí. Yo no creo que haya un claro hilo conductor y esto es lo que hace abrumador este problema. Un poco, sí. Y por eso hay que segmentarlo y tratar de resolver un cachito. Empezar por lo menos por ahí. Insisto otra vez, hablando del caso de Taxco, que ahí sí, igual que los secuestros, el secuestro es un delito sumamente, involucra muy poca gente. Sí. ¿No? Entonces, deberías de poder acabar con él. Y de hecho, los distintos gobiernos mexicanos en varios momentos han sido muy exitosos combatiendo el secuestro. Lo mismo con niños. Cada vez que haya un delito que involucre la muerte de un menor de edad, con todo. En fin, habría que pensarle más, pero... Que se note. Déjenme poner en la mesa un tema incómodo, ¿no? Porque el otro día el presidente López Obrador en 60 minutos dijo que aquí no tenemos un problema de drogas porque la consistencia, nuestros valores, somos culturalmente, no sé si vieron eso, ¿no? Pero también en esta misma sociedad pueden secuestrar y matar a una niña de 8 años. Esta no es una sociedad. O sea, a ver, ¿no hay un tema de valores también acá? O sea, es una sociedad muy violenta, la mexicana. Totalmente. Muy o sea, violenta. Que el presidente venga a vendernos espejitos es otra cosa, de que aquí la familia, él puede etcétera. Decir lo que quiera. Él puede decir lo que quiera, estar en una entrevista, que diga lo que quiera. La realidad es que México es un país muy violento. Pero tiene que ver con los valores. ¿Quién sabe con quién tenga que ver? Ese es el problema. ¿Qué es lo que detona violencia? Eso todavía no lo entendemos. ¿Qué tiene que pasar en un individuo para secuestrar y matar a una niña de 8 años? Explíquenme. Bueno, voy a invitar a un psicólogo o un psiquiatra yo te voy a dar una hipótesis. Sí. El señor de entrada es un psicópata, es un enfermo. Sí. Y psicópata quiere decir que es absolutamente insensible. Insensible al dolor de los demás. Sí. Ese señor es un psicópata. Sí. No es un mexicano común y corriente. Es un psicópata que forma parte de una franja estable de la especie humana que son psicópatas. Pero en México están multiplicándose los psicópatas. Sí. Bueno, entonces, ¿qué está pasando? No, si tú le das armas y impunidad a los psicópatas, pasa lo que pasa. Cada vez hay más y más matando. No, los psicópatas no se generan así, doctor. O sea, los psicópatas no se contagian. Mira, a ver. No sé, uno que se mete de sicario para pelearnos entre tú y yo como sicarios, ya estoy bastante loco. Sí. Pero uno que agarra a una niña y la estrangula y la viola, bueno, eso, por favor. Sí, eso... Pero lo es que otro pasa, tipo de locura. Pero otra vez, lo que pasa es que parecería que salieron todos al mismo tiempo. Sí. ¿O no? ¿No hay un tema de valores, Javier? Yo sí creo que hay un tema de valores. Sí. Ahora es muy difícil pensar en políticas públicas para atender ese tema en el corto plazo. No. Entonces, si yo estoy pensando... Sí. Pensemos que estamos en una campaña presidencial, esperemos que quien gane esté pensando en una estrategia que pueda implementar desde el día 1 para que tenga impacto en el día 2 y en el muy corto plazo, porque necesitamos algo para atender estos niveles de violencia en el corto plazo. Y en el corto plazo, por más que reconozco que hay una variable que tiene que ver con cultura, valores, historia, etcétera, en el corto plazo necesitas hacer otras cosas. No significa eso que te debas de despreocupar de las otras variables, son estrategias de largo plazo, educación, etcétera, etcétera. Pero en el corto plazo, fortalecer las fiscalías, presencia, de combatir la corrupción, la colusión, etcétera, 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 ¿no? Cosas, yo creo, más de política pública, puntuales, para atender problemas puntuales de violencia en ciertas zonas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sí reconozco que lo cultural, los valores, ahí está como tema. ¿Alguien quiere agregar algo antes de irnos a la pausa? Sí, yo creo que las recetas son malas para todo este problema. O sea, que hemos seguido una cantidad de recetas que no nos han servido, digamos, y que tendríamos que tener cuidado como de volver a tratar de repetirlas. O sea, si yo hiciera algo ahorita en el país, es tratar de pacificar territorios específicos con políticas públicas diversas y aprender cómo se pacifican esos territorios y a ver qué tiene que ver con la policía, porque nada más discutimos militarización o no, policías o no, o sea, llevamos años en una discusión que no nos ha llevado a resolverlo. Entonces creo que yo sería de la idea de entrarle por otro lado. Hay casos exitosos de pacificación, como es el caso de Coahuila, aquí lo hemos dicho varias veces. Esas cosas, ¿cómo sucede? Yo entraría a los barrios violentos. Me gusta el caso de Coahuila porque leí el libro. No es una estrategia, son 1000 cosas. Son 16. Sí. Son 16. Entre ellas,
las fiscalías, el control de las cárceles, el control de las policías, pero son 16, ¿eh? Sí. Y todas convergen en que... O algo de las cervezas también, ¿no? Prohibieron las cervezas. Prohibieron los antros después de ciertas horas. Exactamente. Prohibieron los palenques, que eran unos lugares de lavado de dinero. Sí. Las chatarrerías de automóviles eran grandes lugares de lavado de dinero. Sí. O sea, son 16 convergentes. Sí. Y le bajaron. Por lo menos 16. Y balazos, ¿eh? En su momento, y balazos, ciertos contextos. Balazos, porque hubo efectivamente enfrentamientos y hubo la muerte del mero capo del lugar. Y yo diría que las 16 de Coahuila no necesariamente son las 16 que se necesitan absolutamente. En Guerrero. Por eso yo digo, qué lástima que no está con nosotros Jorge Castañeda, que él habla de una Policía Nacional. Yo creo que los problemas son de naturaleza local. Ambas. Porque si hay un problema, Eduardo Guerrero lo mencionó otra vez, hay ciertos grupos criminales que por su nivel de armamento, su nivel de operación, requieren ese tipo de combate. Sí. Eso es un pequeño subgrupo de la violencia. Sí. Hay otras violencias que se combaten prohibiendo la venta de cerveza después de ciertas horas, etcétera, etcétera, etcétera. Son 16 en Coahuila, más las 16 de cada uno de los otros estados, y son un chorro de cosas. Le quitas el escenario propicio, ¿no? Y el escenario en donde se hace negocio ilícito. Claro, bueno, pues vaya tema, caray. O sea, sí, qué cosa, regresar de vacaciones y encontrarse este México violento que ya no es una variable, es una constante, ¿no? Pero bueno, vamos a una breve pausa y ahora vamos a hablar de los programas sociales, del uso de los programas sociales con fines electorales y qué hacer al respecto para tratar de que los candidatos pues no usen esos programas sociales en beneficio de cierto candidato o de otro. Regresamos.